mañana. Gracias. Rendimos nuestras voluntades delante de ti esta mañana, dispuestos, Señor, a asumir la responsabilidad de obedecerte. Queremos hacer aquello que tú has determinado para nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias por darnos esta oportunidad en el día de hoy de poder estar en tu casa, compartir la palabra, compartir con nuestros hermanos. Señor, gracias. Gracias porque está pendiente de las mínimas cosas de nosotros. Eres poderoso. Gracias porque nos llama por nombre. Entre tantas personas que hay en el mundo, nos ha tratado de manera individual, personalizado, y nos llama por nombre. Señor, gracias porque está pendiente de nosotros de manera individual y de manera colectiva, porque está pendiente de nuestra familia, Señor, con la gente que nos juntamos y con las cosas que hacemos, las cosas que hablamos. Tú estás pendiente de todo, te damos la gloria. Tú lo conoces todo. Gracias, Señor. Por eso el salmista, reconociendo tu grandeza, está diciendo: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré? ¿Acaso hay algún lugar que me pueda esconder de ti? Porque en todo lugar donde esté, allí tú estás. Porque tú estás en todo lugar, con todo tu ser al mismo tiempo. Eres extraordinario. Señor, gracias porque nos ha traído a ti. A algunos nos ha traído con cuerdas de amor, pero nos ha traído a ti. Gracias por amarnos y por generar internamente una atmósfera diferente a la que teníamos, Señor, antes. Estábamos cargados, trabajados en amargura, en tristeza, con dolor, y no teníamos rumbo en la vida. E inclusive algunos materialmente estábamos en una crisis total, porque veníamos de familia en necesidad. Y tú le has dado sentido a nuestras vidas, nos ha levantado, ha hecho cosas extraordinarias con nuestro ser y nos ha dado tu paz por medio del perdón de pecados. Te damos la gloria en esta mañana. Te reconocemos como Salvador, como Señor de nuestras vidas. Eres extraordinario, Señor. Ha hecho proezas con nosotros. Y muchos de nosotros que nadie daba nada por nosotros, y que lo que decían de nosotros no era bueno, tú le has dado sentido a nuestras vidas y has derramado tu sangre por nuestros pecados. Has pagado un precio por nosotros. Te damos la gloria por el cuidado personalizado que tiene de nosotros. ¿Dónde estaríamos hoy, Señor, si no te hubiéramos conocido, si no nos hubiera alcanzado? Qué bueno es ser amado, Señor, y más por alguien tan especial como tú. Saber que está pendiente de nosotros y que nos ama en una manera extraordinaria. Queremos agradecerte tu amor esta mañana, Señor. Queremos agradecerte las oportunidades que nos da, porque eres un Dios de oportunidad. No nos destruiste cuando estábamos en pecado, cuando éramos enemigos tuyos, sino que nos diste una oportunidad. Eres Dios de oportunidades. Oh Señor, queremos rendirnos delante de ti para ser levantados conforme al propósito y al diseño que tiene para con nosotros. Nuestra vida tiene razón por ti. Te damos gloria en esta mañana. Te honramos, Señor. Estamos agradecidos de ti. Gracias, Señor, porque hay cosas que no entendemos y te pedimos y tú no nos la das, pero después descubrimos que no nos convenía, porque tú tienes propósito, conoces el futuro y sabes las cosas que nos conviene. Te damos gloria, Señor. Te damos gloria, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te entregamos en esta mañana la soberbia. Te entregamos, Señor, la independencia de ti. Te entregamos la tristeza, la angustia, el dolor.
nuestros propósitos, nuestros diseños, todo lo que sabemos, lo que conocemos, lo traemos delante de ti. Tú eres poderoso. Tu palabra establece que alrededor del trono hay seres creados que tienen coronas, y cuando van a alabarte se la quitan, se bajan delante de ti, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Oh, a ti damos la gloria. Renueva nuestras fuerzas para gloria de tu nombre. Renuévanos espiritual, emocional y físicamente. Establece tu orden en nuestras vidas, en los matrimonios, en las familias, en los negocios, en las empresas, en nuestros bienes. Establece tu orden para gloria de tu nombre, Señor. Gracias por tomarnos en cuenta, Señor, para servirte y para tener ministerios y hacer cosas para ti. Gracias por tomarnos en cuenta. No somos mejores que los otros, pero tú lo hiciste por tu misericordia. Honor al Rey, honor al Rey. Toda gloria, todo honor es al Señor Todopoderoso. Tú eres el Señor. Gracias en esta mañana, Señor. Gracias. Gracias porque tiene cuidado de nosotros y nunca nos desampara. Gracias porque no nos paga como merecemos, sino por misericordia. Señor, gracias. Gracias por lo que hace en nuestra nación. Sana nuestra nación. Salva a nuestro pueblo. Salva a nuestros gobernantes. Salva a los líderes de los partidos políticos. Ten misericordia de nuestra nación. Renueva esta patria, Señor. Glorifícate en la iglesia de la República Dominicana. Levanta una iglesia fuerte, capaz de dar testimonio de la verdad y de los principios en este tiempo. Te pido por aquellos que están, Señor, en sala de cuidados intensivos y que tienen respiradores artificiales porque sus pulmones no responden. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia de ellos, de sus familiares que se angustian cada día sin poder ver su pariente. Oh Señor, el mundo ha sido atacado fuertemente, con ímpetu, Señor, de destrucción ha sido atacado. Pero tú eres un Dios de misericordia, y aún de los pecadores tiene misericordia. Eres nuestro sanador. Señor, gracias, porque yo sé que estás sanando y porque nos ha guardado, porque las cosas pudieron haber sido peores, porque el ímpetu era de destrucción. Oh Señor, glorifícate en los médicos y todo el personal de salud en la República Dominicana. Ten misericordia. Levanta tú, Señor, guarda a los médicos, las enfermeras, Señor, todo el personal de salud, los bioanalistas, los radiólogos, los farmacéuticos, el personal de servicio, los directores de centros públicos y privados, el gabinete de salud de la República Dominicana. Tú eres nuestro proveedor, eres nuestro sanador, y tú estás al cuidado. Tú eres el que cuida la ciudad para que la guardia sea efectiva. Honor y gloria a tu nombre. Gracias porque guarda este pueblo, porque guarda nuestra familia, porque guarda nuestras vidas. En ti confiamos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Bendito sea Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Quiero en la serie de predicación de la autoridad del nombre hablarles hoy de la autoridad sobre el pecado. Y me gustaría compartir la escritura con ustedes en la mañana de hoy. Y quiero compartirla en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos 2 y 3. Aleluya. Así dice el texto de hoy, profeta Isaías, capítulo 6, versículos 2 y 3, en el nombre de Jesús. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El texto que nos interesa. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén, muy amable. Aleluya. Hablamos acerca de, ustedes saben que estamos conversando de la autoridad del nombre de Cristo. Entonces Él también tiene autoridad sobre el pecado. Entonces vemos hoy por qué Él tiene autoridad sobre el pecado. Porque Él es eternamente engendrado del Padre. O sea, Él es creador. Todo lo que existe, todo lo creado, Él lo hizo. Y lo hizo para su gloria. Para su beneplácito lo hizo. Todo lo que existe a Él le pertenece. Todo. Aún aquellas cosas o aquellos seres que se sublevaron, Él lo hizo para su gloria y para adoración de Él. Y se sublevaron porque no quisieron adorar a Cristo. Y por eso se sublevaron. Pero fueron creados para la alabanza de Dios y para la gloria de Dios. Es el único ser que llenó las expectativas de la justicia de Dios en su encarnación. El único ser que llenó las expectativas de la justicia de Dios. Por eso Romanos está diciendo: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Porque ningún ser humano ha podido, por mucho que se esfuerce y por su buena intención, llenar las expectativas de la justicia de Dios, sino Cristo. Y lo hizo en su encarnación, llenó todo lo que es expectativa, pero Él también llena nuestras expectativas. No solo llenó las expectativas de la justicia de Dios, sino que en Él está todo lo que se requiere para nosotros servir a Dios. Por eso en Colosenses, el capítulo 2, el apóstol Pablo tiene una revelación interesante y él nos plantea lo siguiente: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ahí voy con el texto. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Llenó las expectativas de la justicia de Dios en su encarnación y sacrificio, pero Él también llena nuestras expectativas. Y todo lo que nosotros necesitamos o pudiéramos requerir o demandar está en Él. Aleluya. Aleluya. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La Escritura está diciendo: Él en su cuerpo
físico como ustedes lo ven o como lo vieron y como vino al mundo, era Dios, es Dios con nosotros. Y es la imagen misma de Dios. Y por eso habla de la deidad, de que Él es Dios, de que procede de Dios. Y vosotros, iglesia, estáis completos en Él. Cristo llena todas nuestras expectativas. Y eso es sumamente interesante para entender el servicio a Dios y quién es Él. Si Cristo no llena mis expectativas, entonces yo no estoy completo. Aleluya. ¿Estás completo en Cristo? Si está completo en Cristo, no tiene necesidad de buscar otra cosa. Y eso es lo que establece la palabra. ¿Te llena Cristo todas tus expectativas? Él que es la cabeza de todo principado y potestad. No solo llenó las expectativas de la justicia de Dios, y por eso puede justificarnos, sino que está en capacidad de llenar todas nuestras expectativas, y por encima de eso es cabeza de todo lo que existe. O sea que Cristo está en autoridad frente a nosotros por todo lo que es y por lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Romanos justamente está diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cubiertos, y pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de iniquidad. Y aquí quiero que nos adentremos en el concepto del carácter de Dios para poder ver el texto. El carácter de Dios. ¿Cómo es Dios en su carácter? Cuando hablamos de carácter, nos estamos refiriendo en términos prácticos para que pueda ser digerido por todos. Es la manera en que un ser humano reacciona habitualmente frente a una situación, cual fuere. Y cuando hablamos del carácter de Dios, hablamos de un carácter santo, que no hay ningún pecado en Él, absolutamente, que no hay ninguna maldad en Él, no hay cosa extraña ni mala en Él, pero Él tampoco soporta el pecado y la maldad. Y es dichoso, es bienaventurado aquel que cuando esté en la presencia de Dios, el Señor lo acepta como limpio de pecado. ¿Alguien está aquí hoy? Y el concepto de carácter está muy ligado a hábitos. Y un hábito es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente de una forma automática. Si usted observa, Jesús de manera automática siempre tiene un comportamiento santo, apropiado, y le añado un concepto que puede ser demostrado bíblicamente, un comportamiento delicado. Y por eso es que la gente que sirve a Dios y que hace cosas para Dios debe ser delicado. Inclusive en el servicio a la gente que son hijos de Dios debemos ser delicados también, porque el Señor lo es en esencia. Pero de manera automática lo que sale de Jesús es lo bueno. Y no hay en Él ningún comportamiento que sea de maldad. Cristo es por naturaleza santo y no hay ninguna maldad en Él, absolutamente. Por eso es que el texto de Isaías está diciendo, cuando describe el contexto, Isaías está viendo una visión extraordinaria que no es el contexto de hoy para analizar, pero lo interesante de esto es que Isaías vio en su visión a Dios en su trono. Y por eso es que en el texto él aparece diciendo: ay, yo soy hombre muerto. Por el concepto aquel de que nadie puede ver a Dios y vivir. Y como él está viendo a Dios y dice: pues yo me morí, no me di cuenta. Ay, Dios mío. Y entonces él está describiendo lo que ve. Dice que es hombre muerto porque han visto sus ojos a Jehová de los ejércitos. O sea, en la visión él está viendo todo aquello. Y entonces él describe un atributo que es muy interesante,
que no es que supera, es un atributo comunicable, de hecho. Pertenece a la inmanencia de Dios. O sea, es un atributo que está en los seres humanos, es lo que quise decir. Porque está en los seres humanos como eco reflejo de la naturaleza de Dios, aunque hay algunos atributos que son únicamente de Dios. Y entonces, este atributo tiene una particularidad que se expresa aquí en Isaías. Tiene una particularidad, y es que lo menciona 3 veces en el mismo contexto, como si fuera el único atributo que Dios es más de una vez. Teológicamente eso no puede ser como explicado, porque todo lo que Dios es, lo es de manera perfecta. Y no necesita ser 3 veces de nada, porque lo es 100%. Pero es el único atributo en la Escritura que aparece repetidamente como si fuera más que los otros. Y no es que sea uno más que otro, pero llama la atención considerablemente. Y entonces lo que Isaías ve en la visión está expresado aquí. Por encima de él, por encima de él había serafines, o sea, había seres ardientes. Ese también es una categoría a lo que nosotros le llamamos ángeles, porque nosotros le llamamos ángeles a todo lo que pertenece a la alta creación que sirven a Dios en misiones importantes o en adoración en el cielo, pero realmente no todos son ángeles. Nosotros le llamamos ángeles. Si le llaman ángel, entonces tiene que darle una categoría superior, y entonces son seres ardientes que están en la presencia del Señor, como hay otros más. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. En esta acción de adoración en el trono de Dios, llama la atención el profeta Isaías que ellos cubren sus pies, cubren su rostro, y con 2 se mantienen en el aire. Y esa es una descripción humana para Isaías poder describir cómo un ser sin pisar la tierra permanece en el aire, en equilibrio. Y así lo describe para que nosotros pudiéramos entender el asunto. Ahora, lo que establece, lo interesante aquí es del atributo que hablamos hoy. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y aquí está, hay una de las razones por la que nuestro Señor tiene autoridad sobre el pecado, es su santidad. Lo que hace que nosotros tengamos autoridad sobre el pecado es el nivel de obediencia. Y no es que tengamos autoridad en sí sobre el pecado, sino que en la medida que nos sometemos a Cristo, en esa misma medida tenemos una investidura especial. Pero no es que nosotros tengamos autoridad en esencia en término personal, sino que recibimos del Señor la autoridad por obediencia, por sometimiento a Él. Y entonces podremos vivir lejos del pecado, porque lo que hace que tengamos autoridad sobre algo es cuando tenemos el control. Y entonces el Señor tiene autoridad sobre el pecado. Y cuando habla autoridad sobre el pecado, no solo es para mantenerse distante, sino también para ejercer el perdón sobre nosotros. Y entonces el hecho de que Dios sea santo, de que no haya maldad en Él, de que no tiene nada que tenga que ver con el pecado ni con cosas incorrectas, en esencia le da autoridad. Y por eso Romanos está planteando: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, analicémonos ahora a nosotros como seres terrenales, aun cuando estamos transformados. Vamos a analizarnos el concepto. Si Dios es santo y no tiene nada que ver con el pecado, absolutamente, y nada que viene de pecado procede de Él, sino de Él procede todo lo bueno, ¿cómo nosotros podremos estar en pie, conociéndonos nosotros como seres humanos caídos, recibiendo la maldición del pecado por medio de Adán en la herencia,
están en los genes, en la esencia misma de nosotros como seres humanos, ¿cómo estaremos en pie delante de Dios? ¿Hay alguna manera? Absolutamente. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los romanos, está llamándole dichoso, bienaventurado aquel a que cuando esté delante de Dios no sea considerado pecador. Pero para que eso ocurra, tiene que analizar la parte posterior en el contexto del texto. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Porque para que no seamos acusados cuando estemos delante de Dios de pecado, necesitamos ser perdonados. Y lo interesante de esto es que solamente el Señor tiene poder para perdonar esos pecados. Y no solamente lo perdonó ahora a partir de la gracia, sino que lo perdonó también en la ley. Porque hay un misterio que nosotros como seres humanos se nos hace un poquito difícil poderlo comprender. Y que intenté explicarlo el domingo anterior acerca de los tribunales espirituales que se establecen. Y es que cuando en el mundo espiritual se establece algo, ya funciona, aunque no se haya traducido en el mundo físico. ¿Alguien está aquí hoy? Porque comienza a funcionar, inmediatamente se da el decreto de Dios. Y aunque en el mundo físico no es visible, ya funciona. Porque lo que funciona no es lo que yo veo, sino lo que se ha determinado desde el cielo. Y quiero que veamos en la primera carta de Pedro lo que estoy diciendo, el contexto. Aleluya. El capítulo 1, el versículo 18, así dice, de la primera carta de Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ojo con esta, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El concepto que trae Pedro diciéndonos que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, como cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, nos está diciendo a nosotros que se dio un decreto desde el cielo que funcionó y que funciona en el mundo espiritual con autoridad para perdonar pecados desde antes de Cristo encarnarse. O sea, desde antes de Cristo hacerse hombre, ya se efectúa, ya está trabajando, porque hay una orden y se estableció en tribunales espirituales. Y eso era lo que le explicaba el domingo anterior para poder entender el contexto de lo que sigue. Ya se estableció, ya cuando Adán peca, ya había una respuesta para Adán. ¿Alguien está aquí hoy? Había una respuesta para Adán ya cuando Adán peca. En el Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Hay una respuesta cuando pecan, porque para tomar esas pieles derramó la sangre de un cordero. Porque él merecía morir espiritualmente y físicamente, hizo facto. Y el Señor le dio una oportunidad por medio de un sacrificio. Y ese sacrificio y el que usted conoce del tabernáculo, aquella casa que se
construyó en el desierto con el propósito de que adoren a Dios e intercedan por el pueblo. Todo lo que ocurría allí era tipo del sacrificio de Cristo. Y esa sangre que se derramaba allí de los animales, por eso es que mucha gente no lo ha entendido. Y la gente está diciendo, pero ¿cómo es que la sangre de un animal va a perdonar pecados? ¿Cómo era eso? Sencillo. El cordero inmolado, desde antes de la fundación del mundo, se da una orden en el mundo espiritual y en los tribunales espirituales ya hay autoridad en esa sangre de él que aún no se había encarnado ni había ido a la cruz, ya está salvando. Y entonces para eso se tomaba un animal como tipo del que se haría en el futuro. Y usted puede decir, ajá, y Satanás iba a soltar a una gente y no se iba a sentir con derecho porque solamente esa persona degolló un animal y puso las manos sobre él y el pecado de él pasó al animal. Lo que pasa es que en tribunales espirituales estaba establecido y él sabía que si esa sangre se derramaba, él no podía operar sobre esa persona ni le pertenecía a él, porque ya en tribunales espirituales estaba establecido que Cristo es el Salvador del mundo y que debía derramar su sangre y que cada sangre que se derramaba como tipo de Cristo había que respetar. ¿Por qué usted cree que en Egipto rociaron la sangre en la entrada de la casa y la orden de muerte saltaba a la casa donde estaba la sangre? ¿Pero por qué? Porque la sangre de un cordero. No, porque esa sangre que estaba siendo derramada producía efecto en tribunales espirituales, porque ya se había dado una orden desde antes de la fundación del mundo, conociendo Dios el futuro de que el ser humano iba a pecar, tenía la respuesta para el pecado. De ahí es que los religiosos no pueden entender cómo es que tan fácil se perdone pecado. Y entonces le sacan partida porque dicen, pero eso sí es fácil. Ustedes están predicando un evangelio fácil. ¿Cómo es que yo digo al Señor que me perdone y acepto a Jesús y ya soy salvo? Porque no es lo fácil que se ve, sino la autoridad que se ha delegado sobre Cristo y lo que hay en Él. Porque tampoco es fácil, porque el sacrificio de Cristo no fue fácil, sino que hay una investidura sobre él. Y entonces esa investidura en tribunales espirituales es efectivo. Y el enemigo de las almas y el que dirige la empresa de pecado y quien dirige el infierno, Satanás, sabe que no tiene éxito reclamando para él personas que han confesado sus pecados delante de Dios para ser perdonados. Aleluya. Por eso es que uno de los muchachos que fueron crucificados con Jesús, hay uno de ellos que Satanás no podía reclamarlo, porque Cristo le dio una palabra. Y usted dice, pero todavía Cristo no se había sacrificado en la cruz, o sea, no había derramado su sangre, ni había resucitado para abrir la gracia. Él no necesitaba eso, porque antes de él encarnarse hay una investidura sobre él. Y por eso es que los fariseos, los maestros de la ley y los escribas lo confrontaban continuamente y le decían que él no podía perdonar pecado. Y él decía que sí podía perdonar pecado, porque antes de él encarnarse ya hay una investidura sobre él y tiene autoridad sobre el pecado. Aleluya. Y la sangre de él no necesitaba que se derramara para él perdonar pecados, sino para completar la obra que ya se había determinado, porque ya estaba perdonando pecados y ya estaba cubriendo. Y esto es por su santidad. Y entonces le he hablado, o mejor dicho, le he dicho, pero todavía no hemos llegado ahí, que por creación el Señor tiene autoridad, y tiene autoridad por redención. Él tiene derechos sobre mí porque me creó, pero también tiene derechos adquiridos porque me redimió.
Y antes de redimirme, o sea, antes de ir a la cruz, ya le pertenezco. Y conforme a las normativas que estaban establecidas, yo puedo recibir beneficio desde antes de él ser sacrificado. Entonces, todo lo que ha ocurrido en el trayecto de la humanidad como tipo de Cristo, para nosotros es tipo en la tierra, igual que los sacrificios de animales, pero espiritualmente tiene un peso específico en la vida de los seres humanos en términos de beneficio, porque hay autoridad en el Señor sobre el pecado, por cuanto Él ha sido predeterminado para esto. Bendito el nombre del Señor. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros. Estoy en Hebreos, perdóneme, 9:19, para los que llevan las anotaciones y siguen el texto sagrado en la mano. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y así todo es purificado según la ley, con sangre. Escuche esto: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces, ¿de qué sangre está hablando? ¿Qué poder tiene la sangre de un animal para hacer algo? Absolutamente ningún poder. ¿Qué poder tiene un hombre mortal para perdonar pecados o para hacer efectivo una sangre? Ninguna. El poder está en que hay una investidura que es efectiva en tribunales espirituales desde que se dio la orden para que en el nombre de Jesús, para que en la autoridad del nombre de Cristo ocurran cosas extraordinarias. Y dentro de esas cosas, lo básico en la fe, que es el perdón de pecados. Porque en la iglesia nosotros hablamos de milagros. Y posiblemente se haga una entrevista a muchos de ustedes y cuando le preguntan acerca de los milagros que han recibido, pocos van a poner en la lista el milagro de la salvación. Porque en la iglesia la gente no está necesariamente valorando el milagro de la salvación, sino que está valorando otros milagros. Yo le puse la mano, yo pisé, yo toqué, yo pedí, yo recibí, pero el principal milagro, el milagro primario de la que debemos aferrarnos, todos debemos aferrarnos, es el de la salvación. Y para que sea efectivo, dice el texto sagrado, que no hay remisión de pecado. No hay manera de que los pecados puedan ser cubiertos, que puedan ser perdonados, si no hay derramamiento de sangre. Pero ¿a partir de cuándo? A partir de que Cristo fue elegido como cordero inmolado, dice el texto, desde antes de la fundación del mundo. Cuando se establece en tribunales espirituales y entonces ahora la sangre de un animal está consagrando y está hablando del pacto en la sangre, y nosotros conocemos el concepto del nuevo pacto. Porque en el antiguo pacto estaba basado con Abraham en la circuncisión. Estaba basado. Y aquí Moisés está hablando del pacto, de la sangre. Moisés está introduciendo lo que nosotros vemos más adelante, el nuevo pacto, que es en la sangre del cordero que ha sido derramada para perdonar pecados. Y no es que la circuncisión sea mala en esencia, porque va a servir como salud para aquellos que quisieran hacerlo, pero ya no tiene peso para salvación, porque antes tenía peso para salvación y la obediencia en el pueblo de Israel, pero para nosotros en el nuevo pacto es la sangre de Cristo. Y si usted observa que el mismo pueblo de Israel
que no ha recibido a Cristo como Salvador, después del sacrificio de Cristo, ellos ya ni siquiera hacen sacrificio de animales, porque hay cosas espirituales que ellos no han podido percibir, que no han podido entender, porque son fenómenos espirituales. De ahí es que el sumo sacerdote declara una palabra en el pueblo, en una reunión importante, con principales en el pueblo, y él le dice que es necesario que uno muera por todos, sino que todo el pueblo perezca. Pregúntele a él qué dijo él no sabe lo que dijo, porque el análisis que él está haciendo es a partir del concepto humano, y él está diciendo: si no entregamos a este hombre, los romanos nos van a destruir a nosotros. Pero él espiritualmente está declarando una palabra que ha sido antes establecida en Cristo, que es necesario que él muera para llenar las expectativas de la justicia de Dios y que nosotros seamos salvos, porque si no todos íbamos a perecer. Pero ¿por qué él dice esa palabra sin entenderla? Porque así son los misterios de Dios. Va a declarar cosas extraordinarias, como lo hizo Saúl. Cuando Saúl llega al lugar donde Dios había establecido una atmósfera especial, siendo él lo que era y persiguiendo a David, allí él se quita la ropa, porque en esa atmósfera especial estaba el rey de reyes. Había que quitarse la ropa de rey porque no caben dos reyes. Y entonces allí comenzó a profetizar, y entonces la gente dijo: Saúl entre los profetas, porque Saúl no sabía lo que estaba diciendo, ni su corazón estaba transformado para obedecer a Dios, pero él estaba en una atmósfera donde comenzó a declarar palabras importantes. Y este sumo sacerdote estaba en una atmósfera que Cristo había establecido, y entonces él en esa atmósfera comienza a declarar palabras que ni él entendía ni sabía. Eso es lo mismo que Saúl. Entonces se regó el dicho, la expresión en Israel: oh, Saúl entre los profetas, Saúl profetizando. Saúl no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, ni hubo ningún cambio en él cuando salió de ahí, porque él no tenía temor de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Pero la atmósfera que había allí lo hizo declarar esas palabras. Y eso es lo que ocurre, porque la sangre de Cristo, que ya había sido establecida para perdonar pecado y que tiene autoridad sobre todo pecado, aún antes de ser derramada, ya tenía efectos en el perdón de pecado de la humanidad. Porque no habrá perdón de pecado si no hay derramamiento de sangre. Y en términos de redención, aquí hay autoridad en Cristo, pero la autoridad de Cristo no viene a partir de la redención, sino viene a partir de su investidura. Porque espiritualmente las cosas funcionan así. Cuando Dios dice algo, aunque no sea traducido al mundo físico, usted no lo ha visto, ya existe en el mundo espiritual, porque es la palabra de Dios. Y lo que Él está estableciendo es lo que ya se está utilizando en términos espiritual. Aunque las cosas no siempre se traducen en el momento preciso que nosotros creemos o entendemos las cosas. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Por eso Pedro está claro: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata. O sea, ustedes han sido rescatados de la pasada manera de vivir que han heredado de sus padres, pero no han sido rescatados con oro o plata. Y ojo con esto: aquellos que quieren materializar todo en el reino de Dios, absolutamente no funciona. Aleluya. Sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y entonces aquí está utilizando como de un cordero. Y ese lenguaje sí ellos entendían. Sí, los hebreos entendían ese lenguaje, porque ya ellos habían hecho sacrificio de corderos. Y el texto, para que pueda ser digerible por los hebreos, está diciendo que como un cordero mudo fue llevado al matadero. Porque justamente el Cristo
en su sacrificio, Él no solamente es el Cordero, sino que Él es el sumo sacerdote. O sea, Él entonces aquí está como el sumo sacerdote que va a hacer el sacrificio, pero Él no ofrece un animal, sino que se ofrece a sí mismo, porque voluntariamente se ha ofrecido. Y ese es el concepto que está trayendo Pedro aquí. No con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No había mancha, no había contaminación, y es el concepto que Isaías está trayendo en el atributo de Dios, de su santidad. Él es santo. No hay mancha en su vestido. Las manchas en el vestido representan pecado en la vestidura de un creyente, que le produce una mancha visible en términos espirituales, porque la Escritura habla de vestiduras blancas, de lino blanco, resplandeciente, como una ropa apta para los creyentes. Inclusive cuando se habla de la boda del Cordero, se dice que la vestidura que vamos a tener, y eso lo conversamos el jueves en el programa de escatología, hablábamos de esto, esa vestidura de lino fino, blanco, resplandeciente, no puede tener mancha. Y entonces él está hablando de que no había contaminación en Cristo, pero tampoco había mancha. No hay nada que sea pecaminoso, porque el pecado no tiene nada que ver. Y cuando analizamos del punto de vista de la Biblia, desde el punto de vista de la Biblia, el carácter de Dios, nos damos cuenta que no solamente Él es santo, sino que Él no soporta nada que esté contaminado en su ambiente. Y por eso Él decidió perdonarnos y santificarnos para que nosotros podamos acceder a donde Él está. Porque si Él no nos perdona y nos santifica y nos justifica, nadie puede acceder donde Él está, porque en su santidad no es capaz de aceptar nada que sea impuro, porque Él es puro. Y así describe el apóstol Pedro a Cristo. No hay en Él ningún tipo de contaminación, no hay ninguna mancha en su vestido, es totalmente santo, es totalmente puro en esencia y naturaleza. Y justamente su sangre se derrama para que nosotros podamos acceder donde Él está, porque no había otra manera de acceder a donde Él estaba, a donde Él está, con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos, como establece la Escritura. Entonces el texto, cerrando por causa del tiempo, que siempre me voy un poquito, el tiempo se va y me quedo un poquito atrás, pero vamos a ver cómo vamos a la par. Isaías está diciendo algo sumamente interesante. En su capítulo 1, el versículo 18, él establece lo siguiente: venid luego, decid, Jehová, estamos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces Isaías está diciendo: vengan acá, estén a cuenta con Jehová. Aleluya. Entren en cuenta con Jehová. Es como el Señor lo va a auditar. A ver si los software que están utilizando son los apropiados. Y si se mantienen cumpliendo con sus impuestos. Y si no han violado los procedimientos. Eso es lo que está diciendo. Vengan, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Estemos a cuenta con el Señor. Y esto es interesante porque el Señor, cuando decide llevarse a uno de sus hijos, Dios es un Dios de oportunidades, le da un chance como para que la persona reflexione en su vida. Por eso es que cuando el profeta Isaías va donde el rey Ezequías, le dice: prepara tu casa porque vas a morir. Es como: prepárate
arregla las cosas. Fíjese, ¿no se dan cuenta que Dios es muy, muy paciente, muy misericordioso, extraordinariamente? Nos da un chance. Y aquí estén a cuenta no quiere decir que se van a morir. Así que el Señor no nos ha llamado para muerte. Ahora, si alguno se va para el mejor lugar. Y eso es lo que me llama la atención de los creyentes. Que los creyentes hablan del cielo, que quieren ir al cielo y que se van en gloria y que lo van a llamar en una lista, pero cuando le hablan de la muerte, y es la única manera de irse hasta que suene la trompeta, pero como que no se quieren ir. Y si el cielo es tan bueno y si es el mejor lugar, aleluya. Lo que pasa es que hemos aprendido de los apóstoles que nosotros lo que queremos es escuchar la trompeta para volar con Cristo, aleluya, e irnos todos juntos con los muertos. Y por eso nuestro lenguaje no es de muerte sino de vida. Y por eso la señora, cuando tenía que cantar el asunto de la muerte, decía: pero si yo quiero vivir con Cristo, pero si yo quiero con Cristo, porque eso no está en su agenda, eso no está en su agenda. En su agenda está la vida. Pero arreglar cuenta es de vida también. Y antes de irte en esta mañana, arregla cuenta. Arregla cuenta. Lo interesante de esto es que cuando se arregla cuenta y hay alguna deuda, nos la perdonan. Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? Esto lo mega interesante es que cuando se arregla cuenta, violamos procedimientos, hay impuestos que no reportamos, hay una situación, ¡oh! Se queda libre. Y entonces, por eso se habla del nuevo pacto, porque a partir de ahora las cosas son diferentes. Entonces, después que arregle cuenta, entonces tu vida debe ser diferente. Dice: si vuestros pecados fuesen como la grana, arreglando cuenta, el pecado puede ser tan rojo, o puede tener los colores intensos, puede ser escarlata, no importa el color. El concepto es lo que tú hayas hecho. Eso es importante para ti y lo es para Dios, pero Él, cuando arregla cuenta contigo, te los perdona. Porque Él tiene poder para perdonar pecados. No solamente por su sacrificio, sino por la investidura que hay sobre Él, que ha sido elegido como cordero inmolado. Y porque Él ha invertido en ti, te ha creado y tiene misericordia de ti. Y hoy ya en el nuevo pacto es en la sangre de Cristo. Pero qué privilegio saber que mis pecados pueden ser perdonados y que no tengo más que cargar con ellos. Serás emblanquecido. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Porque estás en el mejor lugar del mundo. Porque hay iglesias que no quieren pecadores, pero el mejor lugar para el pecador es la iglesia. Porque va a escuchar la palabra y se va a activar algo y va a pedir perdón, aleluya. Y va a arreglar cuenta con su Dios. Y para arreglar cuenta hay que hacer un análisis interior. Los expertos hablan de la introspección. Usted va a hacer un viaje interno en usted. Y luego va a tener lo que también los expertos llaman la catarsis, donde usted se va a desahogar con Dios. Hace el viaje interno, hace un análisis interior, se da cuenta que usted está en una condición, lo descubre. ¿Y qué hago? ¿Me quedo con eso? Eso es un diagnóstico. ¿Y qué hace el médico con el diagnóstico? Saber el antídoto que le va a aplicar. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Desahogarse, pedir perdón. ¿Quiénes serán emblanquecidos después de haber sido contaminados por el pecado? ¿Quiénes? Aquellos que se desahoguen con el Señor por medio del arrepentimiento. Y luego los pecados van a desaparecer. Wow, ¿que Dios me va a perdonar a mí? Sí, te va a perdonar. Aunque hay muchos creyentes sentados en las iglesias que dicen que hay pecado, que Dios ni se lo perdona a ellos ni se lo perdona a otra gente. Pare ahí. Que Cristo murió por todos los pecados de la gente. Y todo el que esté vivo tiene oportunidad. Y el Señor se atreve a perdonar a fulano de tal, después que hizo tal cosa. Eso no es suyo, papá.
Eso le pertenece a Dios y Él dice que lo perdona y que lo llevó a la cruz de sus pecados y que hay investidura sobre Él para aquellos que piden perdón por sus pecados ser perdonados, porque en Él hay autoridad sobre el pecado. Ninguno de nosotros podemos perdonar pecado de la gente, aunque sí le podemos declarar la palabra y podemos orar por ellos. Pero hay pecados que están arraigados en la vida de la gente, que son parte de la gente, que la gente necesitan ellos mismos voluntariamente hacer su confesión de pecado delante del Señor y pedir que los perdone. Y algo muy interesante es que tú vas a sentir cuando Dios te ha perdonado. Porque cuando nosotros somos perdonados, sentimos esa tranquilidad. Y hay un concepto que trae Salomón y él dice: el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que confiesa es perdonado, pero necesita apartarse para tener éxito. Porque si yo pido perdón y vuelvo a lo mismo, ¿qué sentido tiene? Soy perdonado, pero vuelvo a lo mismo. Soy perdonado y vuelvo a lo mismo. Entonces necesito, y hay que estar claro con eso, necesito apartarme. Y esa es mi responsabilidad. No tengo la fuerza, pero aquel que me perdonó me da la fuerza, porque Él tiene compromiso conmigo. Aleluya. Y en la bendición está incluido esa parte. No importa qué tan bajo has caído o las cosas que has hecho, tú puedes ponerle un stop y hasta aquí llegó. En el nombre de Cristo hay autoridad para perdonar pecados. Él tiene autoridad, tiene poder sobre el pecado. Porque sobre Él hay una investidura. Y todo el que lo acepta, el que ha creído en Él, es absuelto en los tribunales espirituales. Y ya el infierno sabe que con usted no va nada, porque usted le pertenece al gran Rey. ¿Alguien puede arrebatarnos de la mano del Señor? Solamente una gente que esté trastornado intenta arrebatarle algo al Señor. Y nuestros enemigos espirituales y el infierno y todos sus servidores saben muy bien que la única manera para acercarse a nosotros es por medio de la tentación, donde nosotros mismos voluntariamente decidimos cruzar la línea, porque cruzar para acá a buscarnos saben que no pueden. Así que Dios me lo bendiga el día de hoy. Señor, gracias en esta mañana. Te doy toda gloria y todo honor a ti. Gracias por perdonar nuestros pecados. Tu nombre tiene poder, tiene autoridad para hacer cosas extraordinarias. Y dentro de esas cosas está el perdón de pecados. Tu sangre ha sido derramada para perdonarnos. Perdona todo pecado en esta mañana. Santifica esta casa. Envuélvenos, Señor, con la gracia salvadora y perdonadora de Cristo. Y que nuestro lenguaje cambie. Cambie porque hemos sido perdonados, pero la manera de hablar con las otras personas, hablemos con ellos con un lenguaje de perdón, de amor y de misericordia, porque eso es lo que tú nos has traído. Porque todo ser humano, mientras esté vivo, tiene oportunidad para que sus vidas sean transformadas por medio del arrepentimiento y el perdón de pecados. Tú eres poderoso para hacerlo. Señor, cambia nuestro lenguaje en el día de hoy y que tengamos un lenguaje de misericordia, de perdón, Señor, de liberación, de salvación. Te damos a ti el honor en este día. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.